Aquí en este video se va a presentar el liberalismo y democracia por Bobbio, pero antes de ir a la obra debemos de entender al autor, quién fue el autor y su vida. Bueno, fue hijo de Luigi Bobbio, un cirujano en el Ostaped, Giovanni en Turín y de Rosalia Caviga, que permaneció una familia acomodada filosófica, filofascista, perdón. En 1929 organizó una selección de vanguardia en el que estudiaba y al año siguiente comenzó sus estudios universitarios, se afilió al Partido Nacional Fascista. Tras graduarse en Derecho y Filosofía en la Universidad de su ciudad natal, fue un profesor de Filosofía y Derecho en la Universidad Camerino desde 1935 hasta 1938 en Siena, desde 1938 hasta 1940 en Padua, desde 1940 hasta 1948, volviendo por último de Filosofía Política. En 1943 se casó con Valeria Cova, con la que tuvo 3 hijos. Después permaneció en la Academia Nacional de Lince y fue miembro correspondiente de la Academia Británica desde 1966. Fue nombrado senador vitalicio de Italia siendo presidente de República San Pedro Pertini. Fue doctor honoris causa por las universidades de París, Buenos Aires, Madrid y Bolonia. Y bueno, en su libro, este, de democracia se refiere a, primero habla sobre el Estado, los derechos del hombre, que la democracia y paz son 3 momentos necesarios de un movimiento histórico. Sin derechos del hombre reconocidos y protegidos, no hay democracia. Sin democracia no se dan condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos. En otras partes, la democracia es la sociedad de los ciudadanos y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando les son reconocidos algunos derechos fundamentales. Habrá paz estable, una paz que no tenga guerras como alternativa, solamente seremos ciudadanos no de este o de aquel Estado, sino del mundo. El Estado liberal se fundamenta en la doctrina de derechos naturales, desarrollados por la Escuela del Derecho Natural y Naturalismo. Esta doctrina sostiene que todos los seres humanos tienen derechos fundamentales, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, seguridad y felicidad. Existen de forma inherente a la naturaleza humana y que deben ser respetados por el Estado. Según esta perspectiva, el Estado tiene una obligación de garantizar estos derechos, no invadiendo y protegiéndolos frente a la interferencia de los otros. Este concepto de derechos implica que un individuo tiene una facultad de hacer o no hacer lo que desee y al mismo tiempo la capacidad de resistir mediante la fuerza contra aquellos que transgredan los derechos. Los derechos y deberes son nociones que se basan o tienen su fundamento en normas o reglas de conducta que deben ser ordenadas. El naturalismo postula que las leyes naturales, que no dependen de la voluntad humana y que son anteriores a la formación de cualquier sociedad, siendo reconocibles racionalmente. De estas leyes derivan los derechos y deberes naturales. Esta doctrina establece que los límites del poder del Estado, basándose en una concepción hipotética de la naturaleza humana, sin necesidad de la verificación histórica o empírica. Pensadores como Locke argumentaron que en el estado de naturaleza los individuos gozaban de igualdad y libertades perfectas y que nadie debía dañar su vida en otros, su libertad o su salud y bienes. Este estado es una reconstrucción hipotética para justificar los límites del poder Estado, defendiendo el principal propósito de la política, que es la conservación de derechos naturales. Bueno, esta idea viene desde Locke, el padre del liberalismo. Locke también postulaba que el ser humano era una tabula rasa y que aprendía conforme a su experiencia. Por lo tanto, marcaba que los humanos somos más racionales incluso de lo que es. Y al ser completamente racionales, no necesitamos a alguien que interfiera en nuestra interacción con los otros individuos tanto, o necesitamos reducirla al mínimo. Pero está el libro también de Thomas Hobbes, el primer libro que habla de la naturaleza de los humanos. Eh, y también los seres humanos no somos tan racionales, como decía Freud. El yo no, el yo no es dueño de su propia casa.
que que en la casa de lo consciente y racional del ser humano no habita lo racional tanto. Pero bueno, algunos pensadores como Locke, bueno, esto fundamentó algunas de las doctrinas, como la doctrina de los derechos, que fue adoptada por la Revolución Francesa, y la independencia de los Estados Unidos, que afirmaron al principio de un Estado limitado, cuya tarea es proteger los derechos naturales e imprescindibles del ser humano. Este concepto de los derechos tiene raíces en la historia medieval, con la Carta Magna en Inglaterra, donde se reconocían ciertas libertades individuales frente al poder absoluto del monarca. Esto pues, es lo mismo un Estado que no intervenga tanto. En Francia fue el individualismo, los derechos humanos, y en Estados Unidos, si mal no recuerdo, las primeras dos doctrinas están impulsadas por el individualismo, los derechos individuales, el individuo sobre lo colectivo, y que el individuo siempre será más importante que lo colectivo. Y de hecho esto también influenció a muchos países, un caso sería México, que la constitución mexicana primero empieza por las libertades individuales, curiosamente. Pero bueno, este, a lo largo de la historia, el Estado liberal ha resultado de un proceso gradual de conquista de la libertad por parte de los individuos, inicialmente bajo una forma de servidumbre. Sin embargo, en la doctrina liberal se parte de la hipótesis de que los seres humanos son libres por naturaleza y la sociedad surge como una institución de soberanía limitada que busca garantizar los derechos. La teoría del contrato social sostiene que el poder político es legítimo si se basa en el consenso de los individuos, quienes acuerden someterse a una autoridad superior para garantizar la protección de sus derechos y la seguridad social. Esta teoría está relacionada con el individualismo, en el que primero existen los derechos del individuo y la sociedad para satisfacer sus intereses y necesidades, a diferencia de otras teorías que priorizan la sociedad sobre los individuos. Esto es a lo que me refería de que los individuos están por encima de la sociedad, que no sé cuál sería la forma correcta de... Bueno, después habla del contractualismo, que representa una revolución copernicana en el pensamiento político, cambiando la relación entre el individuo y la sociedad. En lugar de ver a la sociedad como un ente natural e independiente de los individuos, se considera como un cuerpo artificial basado en el liberalismo, ya que sin el individualismo no existiría esta doctrina, que es la base del liberalismo, ya que sin individualismo no existiría la doctrina del Estado liberal para establecerlo, porque establece los límites jurídicos del poder estatal, es decir, limita al Estado. De hecho, para Locke, su concepción de Estado es donde no, el liberalismo es el espacio entre el Estado y el individuo, si mal no recuerdo. Pero dice, el concepto de un Estado limitado se refiere a dos aspectos claves, los límites de los poderes y las funciones del Estado. El liberalismo como doctrina del Estado limitado aborda los dos aspectos. Se distingue entre el Estado de Derecho y el Estado mínimo. El Estado de Derecho se contrapone al Estado absoluto. El Estado mínimo se enfrenta al Estado máximo. Aunque ambos movimientos buscan limitar el poder del Estado, no siempre coinciden en lo mismo. El Estado de Derecho es un Estado en el que los poderes públicos están regulados por normas generales y deben actuar dentro de los límites establecidos por las leyes. El ciudadano tiene derecho a recurrir a un juez independiente para evitar el abuso del poder. Esta concepción refleja la doctrina que coloca al gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, como se veía en la fórmula. Dentro del liberalismo, el Estado de Derecho incluye una transformación constitucional de los derechos naturales, convirtiéndolos en derechos protegidos jurídicamente, considerados como inviolables. En esto se puede distinguir algo que implica subordinación de los poderes públicos a las leyes y a la protección de los derechos fundamentales, y un sentido débil que simplemente implica que el poder no esté basado en la arbitrariedad de los hombres, sino en las leyes. El Estado de Derecho profundo incluye varios mecanismos constitucionalizados que previenen el abuso del poder y limitan el ejercicio arbitrario del poder estatal. Entre los mecanismos son cuatro, y son el control del poder ejecutivo por parte del legislativo, el control de la constitucionalidad de las leyes por parte de una corte jurisdiccional,
la autonomía relativa del gobierno local respecto al gobierno central, la independencia del poder judicial del poder político. Bueno, los mecanismos constitucionalizados del Estado de Derecho tienen como objetivo proteger al individuo de abusos de poder, garantizando la famosa libertad negativa, como que comenté en un video, bueno, en un libro anterior, que es de Isaiah Berlin. Este, bueno, esta libertad se entiende como la esfera de acción en la que el individuo no está coaccionado por el poder para hacer lo que no desea y ni que se le impida hacer lo que desea. En la doctrina liberal, la libertad y el poder son términos antitéticos. Cuanto más poder tiene una persona, menos liberal tiene la otra, menos libertad tiene la otra. Para el pensamiento liberal del individualismo está asegurada no solo por las funciones limitadas, sino por el mantenimiento del orden público interno e internacional. La teoría del control del poder y la limitación de las funciones del Estado van de la mano. Un Estado limitado es más controlable y por lo tanto más efectivo en prevenir abusos del poder. Eh, Desde la perspectiva liberal, el Estado es un mal necesario, es decir, aunque su existencia es necesaria, debe intervenir lo menos posible en la vida de los individuos. Por ejemplo, Thomas Paine dice que la sociedad es producto de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra maldad. La sociedad fomenta la felicidad, mientras que el gobierno en su mejor forma es solo un mal necesario. El Estado liberal está vinculado al crecimiento progresivo de la libertad del individuo, especialmente frente a los poderes públicos, lo que se traduce en una emancipación gradual de la sociedad frente al Estado, similar a ideas hegelianas y marxistas. Bueno, en la historia el Estado liberal se observa de los estados confesionales a estados neutrales en su relación de creencias religiosas, la desaparición de privilegios feudales promoviendo la sociedad mercantil burguesa. La concepción liberal de Estado se opone al paternalismo, que ve al Estado como un protector que cuida a sus súbditos como un padre que cuida a sus hijos. En esta visión los ciudadanos son tratados como menores de edad, incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Pensadores como Locke y Kant critican este modelo. Locke defiende la idea de un gobierno paternalista, considerando que un gobierno basado en benevolencia es peor que el despotismo, ya que reduce la libertad moral de los individuos. Y para Kant, rechaza el, mientras Kant rechaza el gobierno paternalista, considerando que un gobierno basado en la benevolencia es peor que el despótico, ya que reduce la para Kant los ciudadanos no deben de ser tratados como menores, sino como seres autónomos capaces de tomar sus propias decisiones. Por otro lado, Adam Smith propone que el Estado solo debe intervenir en tres aspectos esenciales: la defensa contra enemigos, la protección del individuo contra ofensas y la ejecución de obras públicas. Tanto Kant como Smith sostienen que los poderes del Estado deben estar limitados para asegurar la primacia de la libertad frente al individual poder del soberano. Después dice que Whewell Humboldt sostiene que la síntesis liberal perfecta con su obra de ideas para un ensayo para determinar los límites del Estado defiende que su verdadero objetivo del hombre es el desarrollo de sus facultades y el Estado debe de garantizar la libertad irrestricta para que cada individuo se desarrolle de acuerdo a sus necesidades e inclinaciones y siempre dentro de un límite del respeto a los derechos ajenos. La principal conclusión de Humboldt es que el Estado no debe intervenir en la vida privada de los ciudadanos, salvo que haya una violación de los derechos. Además, el Estado no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para elevar a los ciudadanos y garantizar la seguridad y la certeza de la libertad de un marco de ley. El escrito de Hugel resalta puntos claves para la doctrina liberal: la defensa de la variedad individual y la crítica al paternalismo del Estado. Humboldt critica el intervencionismo del Estado en la vida de los ciudadanos, argumentando que este crea una sociedad que sofoca a lo natural de los individuos. La intervención, al buscar el bienestar de los ciudadanos,
lleva a su pasividad y limita el desarrollo de los individuos, que deberían perseguir la actividad y la variedad, no la uniformidad impuesta por el Estado. Esta crítica se conecta con el pensamiento liberal que busca proteger la autonomía individual no solo en el ámbito material, sino en lo moral. También otro tema que toca es la fecundidad del antagonismo, una idea que contrasta las concepciones tradicionales que privilegian la armonía y la subordinación de las pares del todo. El liberalismo ve al conflicto como un motor esencial del progreso, ya sea en debate de ideas para competencia económica o la lucha política. Kant refuerza esta idea afirmando que el antagonismo, entendido como las competencias entre individuos y un grupo de mecanismos que impulsa el desarrollo y la liberación de los talentos humanos, impidiendo que los individuos caigan en la pereza de la vida, en la conformidad. Según Kant, la insociabilidad y la competencia estimulan energías humanas, llevando al progreso moral y técnico de la humanidad. Después, el liberalismo es, como teoría de Estado limitado, se contrapone al despotismo. En esta visión, los estados despóticos son percibidos como inmóviles, incapaces de progreso, mientras que los liberales, basados en el derecho y Estado mínimo, son dinámicos y propensos al progreso continuo. Así, un Estado liberal no se convierte en la categoría política, sino en un criterio para interpretar historia, distinguiendo entre los estados libres y los estados despóticos. Después aborda que el liberalismo no busca un igualitarismo económico ni una igualdad en resultados, sino que se enfoca en la igualdad jurídica, en la igualdad de oportunidades, dejando que los individuos de la libertad alcancen sus propios fines. En el contrario, la democracia busca una mayor igualdad, lo que a veces puede llevar a una contraposición histórica entre estos dos enfoques, democracia y libertad. La democracia puede ser vista como una consecuencia natural y un perfeccionamiento del Estado liberal, siempre que se entienda desde su perspectiva igualitaria, sino un aspecto político de soberanía popular. La democracia entonces se concreta en la participación ciudadana y en la toma de decisiones colectivas. Participaciones como el sufragio universal y la extensión de derechos políticos. A pesar de que algunos pensadores liberales, mismos pensadores, han criticado la ampliación del sufragio, voto, en México, se argumenta que en la práctica el sufragio universal no es incompatible con el Estado de Derecho, ni con el Estado mínimo, sino que además de la interdependencia entre el liberalismo y la democracia es tan fuerte hoy en día que no se pueden concebir estados liberales que no sean democráticos, ni democráticos que no sean liberales. También aboga que la participación ciudadana democrática es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, ya que permite a los ciudadanos defenderse contra abusos de poder. Los derechos políticos, como el voto, complementan los derechos de libertad y civiles, sirviendo en una protección contra el abuso del poder. De este modo se establece que la democracia no solo es esencial para el buen funcionamiento del Estado liberal, sino también para garantizar la efectividad de sus principios. Después habla de que el liberalismo europeo fue muy impulsado por John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville, quienes representaron las corrientes más conservadoras y radicales, respectivamente. Aunque sus tradiciones y culturas fueron diferentes, ambos compartieron una profunda admiración mutua. Su obra refleja los puntos de común entre el liberalismo inglés y francés. Tocqueville fue más liberal que demócrata, se enfocaba en la libertad religiosa y moral, considerando estos principios fundamentales como cualquier convivencia civil. A pesar de su enfoque liberal, Tocqueville reconoció que la sociedad avanza inexorable hacia una democracia, un proceso que consideraba irreversible tras la caída del feudalismo y el triunfo de la burguesía en su obra Democracia en América en 1835. También advertía sobre el peligro de la democracia al extender la igualdad podría destruir las sociedades tradicionales. Eh, por otro lado, John Stuart Mill, menos influenciado por el temor religioso a la revolución, también consideraba que la democracia como una forma potencial de tiranía, que sus críticas se centraban más en los peligros de la igualdad extrema y el conformismo social. Ambos compartían la preocupación por la democracia como porque podría amenazar a la libertad individual.
aunque sus enfoques y énfasis difieran. En un fragmento que reflexiona sobre la democracia e igualdad de Tocqueville y la libertad, destacando como el ideal igualitario que busca la nivelación social puede poner en peligro la libertad individual. Tocqueville señala que aunque algunos pueblos democráticos desean la igualdad dentro de la libertad, si no pueden alcanzar, tienden a tender a buscar a costa de la libertad, incluso como una esclavitud igualitaria. En una democracia, según Tocqueville, puede llevar a la tiranía de la mayoría, donde los principios de la mayoría prevalecen sobre el individualismo, lo que podría resultar en conformismo y arbitrariedad. Tocqueville también advierte los efectos negativos de una democracia, ya que se enfoca demasiado en la igualdad como en la centralización de poder y la creación de un gobierno omnipresente, lo que podría conducir a un nuevo despotismo. Aunque la democracia permite la participación del pueblo en el poder político, él no cree que sea suficiente para garantizar la libertad. En opinión, la democracia se puede degenerar en una forma de gobierno en la que los ciudadanos, aunque elijan a sus tutores, terminan nuevamente dependientes a la autoridad. Además, señala que, que muestra profundamente crítico con el socialismo, al que le ve busca la igualdad dentro de la libertad. El socialismo, según él, aspira a la igualdad de la servidumbre, buscando una colección que arrastra a las personas hacia una vida sin libertad. Por esta razón, a pesar de sus reservas sobre los riesgos de la democracia, siempre defendió la democracia frente al socialismo, ya que consideraba incompatibles los principios liberales. Y bueno, aquí para recapitular es qué es el liberalismo y puede ser compatible con la democracia. Bueno, el liberalismo parte de una idea fundamental, que es que los humanos somos completamente conscientes de nosotros mismos. Somos una tabula rasa y vamos aprendiendo conforme nuestras experiencias. Esto quiere decir que vamos aprendiendo, vamos mejorando y somos muy racionales, muy, no completamente, pero muy racionales. Y el ser humano sabe lo que le puede llegar a convenir o lo que no puede llegar a convenir. Y por lo tanto, esta es una idea por John Locke, padre del precisamente el liberalismo, que el liberalismo es una corriente filosófica política que ante, casi hincapié en la reducción del aparato estatal. Y esto indica que no necesitamos de un Estado que nos regule nuestra interacción, porque somos individuos muy racionales. No tirando al anarquismo, no, no, o sea, el Estado es un mal necesario, como decían los liberales, sino tirando a un Estado muy reducido, lo más reducido que se pueda, evitando el paternalismo del Estado. Y las ideas de Locke surgen desde la antigüedad, pero su antecedente más cercano es Thomas Hobbes, quien dice que necesitamos de un Estado, un ente, Leviatán, lo nombra él, para que regule la interacción entre los individuos, así como bueno, porque nuestra naturaleza, estamos en un estado de naturaleza, hacemos un pacto social para regular la interacción y tener propiedad privada, que lo menciona Hobbes muy por encima, en uno de sus 4 libros. Y Locke se opone a la idea y dice, no, sí, somos completamente racionales. Y bueno, también, aparte de eso de que somos racionales, no necesitamos la intervención entonces de un tercero. Y la democracia es una forma de gobierno basada en la votación, un gobierno de muchas personas, no todos, pero sí muchos. Pero esto también puede caer la democracia en oclocracia si se desvía el interés común hacia un interés particular. Y la democracia es inevitable. Igual, no sé su desviación, Polibio decía que era un siglo, pero bueno. Pero la democracia tiene un peligro, que también puede ser la tiranía de la mayoría. Excluir a esas personas que no piensan como yo, que no hacen lo mismo que yo. Y ese es el problema de la democracia, que se puede desviar, corromper. Pero aquí hace un choque que, aunque las dos se enfocan en el aparato estatal, reducirlo, muchas veces chocan, pero sí son compatibles, sí son.
se podría decir que se desarrollan en conjunto.